Hola, ¿qué tal, gente de Quilmes? Mi nombre es Alex Borucki y yo soy docente en Historia en la Universidad de California en Irvine, en Estados Unidos. Soy uruguayo y el libro del cual voy a hablar es mi libro publicado por Prometeo, de compañeros de barco a camaradas de armas, identidades negras en el Río de la Plata. Creo que va a pasar la imagen ahora del libro, si tengo suerte con la edición en iMovie. Este libro comprende justamente la historia de africanos y sus descendientes en Buenos Aires y Montevideo desde la década de 1760 hasta la década de 1850, en donde trato de rastrear la construcción de identidades colectivas de africanos y sus descendientes a través de buscar desde dónde estos africanos provenían y en qué tiempo llegaron al Río de la Plata, cuáles fueron sus experiencias colectivas a partir de recordar la experiencia en el barco esclavista y tener conocidos o amigos que habían compartido esa experiencia, y luego rastreo las organizaciones negras rioplatenses de este periodo. ¿A qué me refiero con ello? A sociedades africanas conocidas en Buenos Aires o en el caso de Montevideo en Salas de Nación, cofradías negras, que son cofradías católicas, organizadas por africanos y sus descendientes, tanto esclavos como libres, y también milicias coloniales de africanos y afrodescendientes libres, no esclavos, tanto para Buenos Aires como para Montevideo. En la medida que nos acercamos al siglo XIX y al proceso revolucionario de independencia en el Río de la Plata, nosotros nos encontramos con una nueva forma de organización social, que son los batallones de ex-esclavos, tanto organizados en Buenos Aires como en Montevideo. Y en esos, y a partir de la participación negra en el proceso revolucionario en el Río de la Plata, también trato de investigar aspectos de la política negra revolucionaria en el Río de la Plata, en Buenos Aires y Montevideo. ¿En qué medida estos batallones de negros, como eran conocidos en ese entonces, en qué medida algunos de sus líderes influenciaban en la política caudillista y en la política de partidos de Buenos Aires y Montevideo? En el caso de Montevideo, de mitad del siglo XIX, entre los bandos colorado y blanco, que son los antecesores al Partido Blanco y Colorado uruguayo, que todavía existen, y en el caso de Buenos Aires, sobre los federales y unitarios. Para esta parte, la segunda mitad del libro, más focalizada en el 19, trato más sobre Montevideo que sobre Buenos Aires, porque se conoce menos sobre Montevideo que sobre Buenos Aires, pero sin dejar de lado la política de Buenos Aires, que es lo que voy a hablar en un momento, en la medida que les voy a tratar dos casos en particular. En esta presentación no voy a hablar del tráfico de esclavos, que es una de las cosas que he hablado más en este tipo de presentaciones. Tenemos que tener en cuenta que alrededor de 200.000 africanos llegaron al Río de la Plata desde la fundación de Buenos Aires, desde 1580 hasta 1835, que fue el último barco esclavista llegado a Angola, de Angola hacia Montevideo. Estamos hablando de 1835, en la época de Rosas. Y tengo que escribir un artículo comprensivo sobre todo el tráfico y la cuantificación del tráfico, porque a veces me citan mal las citas que yo produzco, y eso es tremendo. Y para el periodo virreinal, desde 1777 o 1776 hasta 1812, hasta la prohibición del tráfico esclavista por la Junta de Buenos Aires, es posible encontrar la llegada de al menos 70.000 africanos al Río de la Plata, tanto a Buenos Aires como a Montevideo. ¿Por qué insisto, y soy a veces medio pesado con esto de tanto de Buenos Aires como Montevideo? ¿Por qué no digo cuántos llegaron a Buenos Aires y cuántos llegaron a Montevideo? Bueno, es imposible separar la historia portuaria de estos puertos. En tanto, Montevideo, durante el periodo colonial, servía de puerto
para Buenos Aires. Entonces, para cuantificar estos arribos esclavistas, uno tiene que usar las dos bases. Entonces no podemos decir cuántos esclavizados llegaron a Argentina, porque no había Argentina, existía el Virreinato del Río de la Plata y antes otras denominaciones coloniales. Por eso es que tratamos de Buenos Aires y Montevideo en su conjunto. Al mismo tiempo, todos estos esclavizados no se quedaban en el Río de la Plata. Una gran parte de ellos pasaban a través de lo que hoy es Argentina hasta Mendoza, cruzaban la cordillera a lomo de burro, perdón, de mula, y en el puerto de Valdivia eran embarcados hacia Lima, hacia la capital virreinal del Perú. Ahora bien, yo te estaba hablando de Montevideo y de Buenos Aires, y las dos viñetas del libro que les quiero comentar ahora son justamente de esta historia compartida de las comunidades negras de Montevideo y Buenos Aires, que comienza durante la época del tráfico esclavista, pero continúa durante el periodo colonial y continúa durante el proceso revolucionario en el Río de la Plata, y es posible rastrearla incluso hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde la prensa negra de Montevideo, la prensa afro-uruguaya, cita eventos que ocurren en la comunidad afroporteña, la comunidad negra de Buenos Aires, y viceversa. La prensa afroporteña cita a menudo eventos que ocurrían vinculados a la comunidad negra montevideana, a la comunidad afro-montevideana. Pero eso nos estamos yendo hacia fines del XIX y principios del XX. Les comentaba que yo quería trabajar justamente sobre estas asociaciones de africanos y sus descendientes, rastreando quiénes eran sus líderes, rastreando quiénes eran sus componentes. En el caso de cofradías católicas, por ejemplo, la cofradía de San Benito, la cofradía de San Baltasar, tanto para Montevideo y Buenos Aires, las milicias coloniales de negros libres. Había milicias en el periodo colonial, milicias de gallegos, milicias de aragoneses, milicias de indígenas y milicias también de africanos libres. Entonces, tuve que encontrar, por ejemplo, quiénes eran los jefes negros de estas milicias. Les voy a pasar una tabla, por ejemplo, que son los oficiales de la Milicia Negra de Montevideo en la cofradía de San Benito entre 1778 y 1792. Lo que esta tabla les muestra es básicamente que la mayoría de los que formaban la milicia negra en el listado de Montevideo de 1780 habían participado previamente o continúan participando en las cofradías católicas, en la cofradía de San Benito, en donde cuando nosotros vemos los líderes en particular de esta milicia negra, el capitán y los tres capitanes que he encontrado para Montevideo, todos ellos no eran africanos, eran porteños, eran afroporteños, eran nacidos en Buenos Aires, que se habían mudado a Montevideo, y que las autoridades militares españolas, al momento de designar, bueno, ¿quién va a ser el líder de la milicia negra de Montevideo?, designaban a esta persona, en este caso Antonio Francisco de Silva, porque seguramente conocía la región, pues había nacido en ella, y tenía probablemente algún grado de literalidad, de alguna manera, o sabía leer, o tal vez sabía escribir, como sabemos que ocurrió en otros de los futuros. Pero cuando nosotros después vamos a quiénes son los tenientes, sargentos y cabos, ahí sí encontramos la mayoría que son africanos. En estas historias de los oficiales negros de las milicias negras rioplatenses, muchas veces encontramos que cuando uno de estos oficiales se encontraba en problemas, ya sea en Buenos Aires o en Montevideo, siendo un personaje importante de la comunidad afro, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, lo podía llevar a esa persona, a ese hombre, a confrontar a las autoridades coloniales. ¿Por qué? Porque estaban armados, llevaban espada. Básicamente era un hombre negro con espada, lo cual era ilegal, salvo que fueras un oficial de la milicia negra, con lo cual
dado el racismo de la época, algún blanco de la vuelta lo veía al teniente con la espada y quería iniciar algún problema, y bueno, así es la sociedad en que se vivía en ese momento. Para hacer esta historia más, más corta, esto que aparece en el capítulo 3 justamente relata la historia de tenientes de estas milicias negras de Buenos Aires, que luego de encontrarse en problemas con la justicia colonial, se fueron a Montevideo para formar parte de la Cofradía Negra de Montevideo y restaurar su vida en Montevideo y tratar de evitar encontrarse presos en la cárcel en Buenos Aires. Y lo mismo ocurrió en Montevideo. En la tabla que yo les muestro, que espero insertar en el video, aparece Mateo de los Santos Congo, que en un momento en una pulpería en Montevideo termina matando a un indígena en el medio de un duelo de una reyerta, y justamente desaparece de Montevideo Mateo para luego encontrarse unos años después en Buenos Aires, desde donde es llevado hacia Montevideo. Esto para darles una idea de estas historias compartidas de comunidades negras coloniales de Buenos Aires y Montevideo. Estas historias también tienen su clave política, lo cual lo muestro en el capítulo 5 del libro. En ese capítulo brevemente señalo la conspiración de esclavos de 1833, una situación que poco conocida en Montevideo, poco conocida vinculada al contexto regional de la misma. Era el 25 de mayo de 1833, el presidente en ese momento era Fructuoso Rivera, que vendría a ser el fundador de lo que después se conoció como el Partido Colorado, enemigo posteriormente de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, del gobernador de Buenos Aires, y hay un tumulto la noche del 24 de mayo, en donde alrededor de 11 africanos y afrodescendientes son detenidos, algunos blancos son detenidos, pero pueden escapar, eso está en el libro. No tenemos la causa judicial sobre las interrogatorias, sino papelitos sueltos que aparecen a través de la archivo judicial, del archivo de gobierno o el archivo policial. Sin embargo, todos estos papelitos sueltos apuntan a dos hombres negros como jefes. Félix La Serna, conocido como Santa Colomba, y al esclavo Antonio Duplessis, ambos nativos de Buenos Aires y recién llegados a Montevideo. ¿Por qué un esclavo y un liberto de Buenos Aires querrían iniciar una rebelión en Montevideo y, por otras fuentes que tenemos, ofrecer dinero a la Sala de Nación Congo de Montevideo, que era la más populosa y la más popular en el sentido de que más miembros tenía, para derrocar al gobierno? Bueno, la política regional permite entender este episodio. En Buenos Aires, el gobernador Juan Manuel de Rosas había establecido relaciones clientelares con las comunidades negras, cosas que han estudiado otros historiadores. Rosas en particular había apoyado al líder uruguayo u oriental, Juan Antonio Lavalleja, contra Rivera anteriormente, en 1832. Ahora bien, Duplessis y La Serna, junto a otros, terminan en la cárcel. A fines de 1833, tanto La Serna como Duplessis fueron deportados a Buenos Aires. Al menos sabemos eso, sobrevivieron, no fueron ejecutados por estas acciones. En tanto que fue una conspiración descubierta, no fue un alzamiento armado, sino que fue el periodo, la parte anterior. Ahora bien, la policía registró el regreso de alguno de ellos en Montevideo en 1835 y 1836, después de que el nuevo presidente, Manuel Oribe, en Montevideo asumiera. Manuel Oribe justamente se convertiría en uno de los aliados de Rosas en la región.
En septiembre de 1836, luego de la batalla de Carpintería, donde el presidente Oribe había derrotado a las fuerzas del rebelde Rivera, que venía con apoyo unitario, el jefe de policía notificó al gobierno que la Serna, que había sido uno de los líderes de la conspiración esclava del año anterior, de 1833, y había retornado a Montevideo. Tras su detención, la Serna argumentó que había estado bajo la protección de oficiales bajo la autoridad de Lavalleja y de Oribe, que ahora Lavalleja y Oribe eran aliados en contra de Rivera. El gobierno le ordenó a la policía mantener a la Serna encarcelado y recibir noticias de su estatus militar, lo cual finalmente fue confirmado y lo liberaron. O sea, la Serna había venido de alguna manera con los apoyos porteños, inteligencia, vaya uno a saber qué, federal, para apoyar a Oribe en estas guerras civiles de los 1830. Entonces nosotros vemos que al igual que en el periodo colonial, las comunidades y los líderes negros se comunicaron y actuaron de un lado a otro entre Montevideo y Buenos Aires, ya que los negros soldados de Montevideo y Buenos Aires, aún en los años 1830, tenían una importancia fundamental para la resolución de guerras civiles en la región. Y con esto voy a terminar por aquí. Creo que pude dejarles el link en el video de cómo bajar la introducción del libro, no le digan a Prometeo, pero al menos ustedes pueden contar con la misma, si no es que consiguieron el libro. Muchos saludos. Chau, chau.